de glifosato en los derivados de soja. Esto trae cáncer, por ejemplo. Esto trae cáncer, por ejemplo. Y esto trae abortos espontáneos antes de y embarazos. Yo diría que podríamos vincularlo a todo eso, podríamos vincularlo al aumento en la frecuencia de ciertos cánceres, podríamos vincularlo al decrecimiento de la fertilidad en varones. Esta imagen da la vuelta al mundo desde ayer. Es una rata de laboratorio alimentada con organismos genéticamente modificados del gigante estadounidense Monsanto. Durante 2 años, investigadores franceses han alimentado a 200 ratas de 3 maneras distintas. Un grupo solo con un tipo de maíz modificado genéticamente, el segundo con ese mismo maíz tratado con Roundup, el herbicida más utilizado del mundo, y el tercero con maíz no modificado genéticamente, pero tratado con el mismo herbicida. Las ratas que consumen mueren antes y sufren cáncer con más frecuencia que las demás. Juntos mueren antes y sufren cáncer con más frecuencia que las demás. Juntos mueren antes y sufren cáncer con más frecuencia que las demás. Las pruebas se hacen durante un periodo de 3 meses, pero las patologías más graves, sobre todo la muerte de las ratas por tumores, tiene lugar al 4.º mes. Eso quiere decir que las pruebas no son eficaces para determinar el impacto sobre la salud de un tratamiento genéticamente modificado a lo largo de una vida. Por ahora, la prudencia impera a la hora de interpretar los resultados. Desde París y Bruselas se pide la aplicación del principio de precaución, y medidas más estrictas para la autorización de los cultivos genéticamente modificados. Es el momento de activar la alarma. Es el momento de activar la alarma. Es el momento de activar la alarma. Hemos metido la pata y espero de verdad que las cosas cambien. He pedido a los 27 ministros de los países miembros y al señor Dalli, comisario europeo de Agricultura, que se hagan estudios de 2 años sobre todos los organismos modificados genéticamente que se consumen en Europa, Hastiada del tira y afloja, en 2010 la Comisión Europea propuso un compromiso: conservar el derecho de autorizar la producción e importación de OGM. Hastiada del tira y afloja, en 2010 la Comisión Europea propuso un compromiso: conservar el derecho de autorizar la producción e importación de OGM. Hastiada del tira y afloja, en 2010 la Comisión Europea propuso un compromiso: conservar el derecho de autorizar la producción e importación de OGM, pero dejar a los Estados la potestad de prohibirlos. El 98% de la superficie mundial cultivada con OGM se concentra en 10 países, con Estados Unidos a la cabeza, pero dejar a los Estados la potestad de prohibirlos. El 98% de la superficie mundial cultivada con OGM se concentra en 10 países, con Estados Unidos a la cabeza. El 98% de la superficie mundial cultivada con OGM se concentra en 10 países, con Estados Unidos a la cabeza. En Europa, solo 8 de los 27 Estados miembros les han abierto las puertas. El 90% de los cultivos están en España y Portugal. El 90% de los cultivos están en España y Portugal. El 90% de los cultivos están en España y Portugal. Pese a la avalancha de protestas, sobre todo en la calle, Podríamos vincularlo al aumento en la frecuencia de ciertos cánceres, podríamos vincularlo al decrecimiento de la fertilidad en varones, podríamos vincularlo a la maduración sexual acelerada en las niñas que todavía no entraron en la adolescencia. La única reacción oficial de Monsanto ha sido la de pedir tiempo para analizar a fondo el estudio, financiado por... Podríamos vincularlo al aumento en la frecuencia de ciertos cánceres, a la presencia de ginecomastia en los varoncitos, a una pseudopubertad precoz, a la presencia de ginecomastia en los varoncitos, a una pseudopubertad precoz, podríamos también vincularlo a trastornos del neurosensorio, porque hay mucho de todo esto que nos afecta neurotóxicamente, podríamos vincularlo a problemas del aprendizaje, de la concentración, Ahora, y esto es tan grave, que, por ejemplo, lo que está pasando en muchos comedores rurales, en comedores donde se les da de comer a los chicos que no tienen la comida en su casa, los productores de soja donan semillas de soja empezó con el famoso programa Soja Solidaria,
soja solidaria de APRESID, donde desde entonces... que los están... soja solidaria de APRESID, donde desde entonces... que los están envenenando desde chiquititos. Desde entonces los indigentes argentinos comen, y la clase, digamos, pudiente, el que puede ir al supermercado también, comemos soja 4 veces por día los 365 días del año, porque si llenamos un carrito en el supermercado, el 70% son derivados de soja. Entonces los indigentes argentinos comen, y la clase, digamos, pudiente, el que puede ir al supermercado también, comemos soja 4 veces por día los 365 días del año, comemos soja 4 veces por día los 365 días del año, 4 veces por día los 365 días del año, 4 veces por día los 365 días del año, comemos soja 4 veces por día los 365 días del año, porque si llenamos un carrito en el supermercado, el 70% son derivados de soja. Entonces los indigentes argentinos comen, y la clase, digamos, pudiente, el que puede ir al supermercado también, comemos soja 4 veces por día los 365 días del año, porque si llenamos un carrito en el supermercado, el 70% son derivados de soja. Porque si llenamos un carrito en el supermercado, el 70% son derivados de soja. Pero en el caso de la leche de soja es mucho peor todavía. Es mucho peor todavía, porque tenemos a cantidad de niños consumiendo esto, que además el tercer peligro. Ya dijimos la modificación transgénica, el glifosato, y vamos a hablar del tercer peligro. El tercer peligro es la hormona femenina presente en la soja. La hormona femenina presente en la soja. La hormona femenina presente en la soja. Es muy burdo. Es muy grosero lo que se hace cuando se hace una transgénesis. La soja contiene fitoestrógenos, isoflavonas de soja, genisteína, daidzeína y gliciteína. Este saber tan celebrado, digamos, en algunos núcleos, digamos, de la gran tecnología, qué sé yo. Un vaso de jugo de soja y una taza de porotos consumidos diariamente nos suministran 120 miligramos de isoflavonas diarias. Lo máximo permitido según las asociaciones nutricionales es 60. Si yo le doy esto durante 20 días a una mujer menstruante, le queda un hipotiroidismo subclínico 6 meses y empieza a sufrir desbarajuste de su sistema hormonal. Un vaso de jugo de soja y una taza de porotos consumidos diariamente nos suministran 120 miligramos de isoflavonas diarias. Lo máximo permitido, según las asociaciones nutricionales, es 60. Si yo le doy esto durante 20 días a una mujer menstruante, le queda un hipotiroidismo subclínico 6 meses y empieza a sufrir desbarajuste de su sistema hormonal. Un vaso de jugo de soja y una taza de porotos, un vaso de jugo de soja y una taza de porotos, un vaso de jugo de soja y una taza de porotos nos suministran 120 miligramos de isoflavonas diarias. Nos suministran 120 miligramos de isoflavonas diarias. Nos suministran 120 miligramos de isoflavonas diarias. Lo máximo permitido, según las asociaciones nutricionales, es 60. Lo máximo permitido, según las asociaciones nutricionales, es 60. Lo máximo permitido, según las asociaciones nutricionales, es 60. Según las asociaciones nutricionales, es 60. Si yo le doy esto durante 20 días a una mujer menstruante, le queda un hipotiroidismo subclínico 6 meses y empieza a sufrir desbarajuste de su sistema hormonal. Por algo lo prohibieron en niños menores de 2 años, porque la tiroides, muy sensible a los estrógenos, gobierna en esos primeros 2 años la interconectividad neuronal. Vamos a tener una generación de estúpidos. Por algo lo prohibieron en niños menores de 2 años, porque la tiroides, muy sensible a los estrógenos, gobierna en esos primeros 2 años la interconectividad neuronal. Vamos a tener una generación de estúpidos. Por algo lo prohibieron en niños menores de 2 años, porque la tiroides, muy sensible a los estrógenos, gobierna en esos primeros 2 años la interconectividad neuronal. Vamos a tener una generación de estúpidos, de realmente hebefrénicos en Argentina, porque esto se autorizó, el dar el consejo de que no lo consuman menores de 2 años, recién hace muy poco, y desde el 96 lo venimos consumiendo. Sí, Perdón, quería agregar otra cosa. A mí, viéndolo desde un punto de vista sistémico, me parece
muy sintomático que nuestra conducción política haya demonizado recientemente al dólar y este engendro yanqui que lo tenemos en las tierras de Argentina y en los supermercados no haya sido ni mencionado.